Continuamos con Juan Carlos López aquí analizando toda esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo, también agradeciendo a Leymí Lora y su opinión legal, ¿no? Que es la parte que nosotros no dominamos, pero sí compartimos todo el esquema de cómo funcionan los fondos de pensiones y la racionalidad en términos económicos, que de verdad nos llama mucho la atención, porque, repito, es altamente probable que ya pierda objeto la decisión, porque si los demás meses ha venido con rentabilidad positiva y si es mayor a lo que la sentencia dice que deben acreditar, pues ya no tendría mucho sentido. Pero el tema aquí es como dicen los abogados, es el precedente que tú estás sentando. O sea, mañana puede haber un ciudadano que digan, bueno, yo quiero que la asociación de ahorrantes del sistema financiero dominicano y decir, miren, yo estoy en desacuerdo con lo que me está pagando la rentabilidad de los instrumentos, la tasa pasiva, y que se cayó del histórico, entonces hay que reponerme ese dinero de un mes. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Sí. Pero nada, vamos a seguir con el sistema dominicano de pensiones, con este análisis tan interesante que nos tiene Juan Carlos. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la próxima lámina para que Juan Carlos nos comente aquí un poco del tema. Bueno, un poco en esta lámina lo que vemos es las AFP que están, la que estaba justo ahora, las AFP que están en el sistema ahora mismo. Ahora mismo hay un 44% de densidad de cotizantes, que es básicamente cuántos son los cotizantes respecto a los afiliados. Ahora mismo en el sistema hay 4.7 millones de afiliados y casi 2.1 millones de cotizantes. Esos son trabajadores formales, 2.1 millones que están cotizando mes a mes. O sea, que se mantienen en el sistema. Que se mantienen en el sistema cotizando. Afiliados fue porque ahí en algún momento cotizaron, ¿no? Y tienen sus cuentas ahí. Y eso hay un primer punto ahí que resalta que es, o dos puntos importantes. Uno, las AFP que están activas ahora mismo son 7, en un momento llegaron a ser un poquito más, han sido un poquito menos, pero es una industria que está relativamente concentrada por la naturaleza que tiene esa industria. Y lo segundo es que hay muchas personas que dejan de cotizar por un tiempo, que es lo que le llaman las lagunas previsionales. Claro. Y eso hace que, bueno, ahí lo dice, por el tema de la informalidad, dejan de cotizar y eso hace que la tasa de reemplazo, que se ha hecho escenarios, la tasa de reemplazo es cuánto sería la pensión respecto al último salario que tenga la persona, claro, sea muy baja. O sea, ha habido un estudio de la OSD hace como 10 años que cuantificaba en 22%, la misma superintendencia cuantificaba entre 35 y 40%, y eso se debe de nuevo a que la densidad y la cotización son bajas, y eso se une a la informalidad. Okay. Sobre todo en el caso, por ejemplo, que es la siguiente lámina, en el caso de las personas que tienen bajos salarios, en general el salario promedio cotizable ha aumentado a lo largo del tiempo, en estos últimos 19 años, ha aumentado un 1.9% anual. Pero, por ejemplo, hay grupos como las mujeres o los jóvenes que tienen unos salarios promedio menores. Entonces, a medida que tú tienes una cotización que es un 8% que va a la cuenta de capitalización individual, y aparte tú duras un tiempo sin cotizar, eso hace que tu pensión al final no sea tan alta, que ha sido una crítica que ha tenido el sistema, no solamente aquí en República Dominicana, sino en otros países de América Latina. No, y en el caso de cuando se compara digamos que la pensión de la mujer, creo que 60 años, de los hombres 65, cuando tú calculas la tasa de reemplazo, en promedio, aunque tengan el mismo salario, la tasa de reemplazo de la mujer va a ser menor. Claro, sobre todo por un tema de expectativa de vida, ¿no? La mujer tiene una expectativa de vida más larga y aquí ha habido discusiones ahora mismo la edad de retiro son 60 años con 360 cotizaciones, o sea, con 30 años de cotizaciones, pero ha habido discusiones de subirla a 65 años, porque al final la esperanza de vida ahora mismo en República Dominicana es 72 años. Entonces, a medida que la esperanza de vida va aumentando, todo ese periodo que tú duras sin cotizar, que solo recibes pensión, hace que la pensión también se degrade en el tiempo. Bueno, vamos a seguir viendo, señor director, otras láminas aquí con Juan Carlos para que nos siga. Bueno, esto un poco lo que mencionaba, que a través del tiempo los salarios reales han ido subiendo, prácticamente 2% anual. Ahora por el tema de la inflación han caído, actualmente ahora están en agosto el dato de 1.6% menor que hace un año, y 9% respecto a lo que había justo en el momento inicial de la pandemia. Pero de nuevo es una situación por la alta inflación que está habiendo
que está viendo en estos últimos meses. O sea que, lógicamente, el salario real, digamos, se está viendo afectado por el tema inflacionario. Por el tema inflacionario, exactamente. Ahí. Y eso es un tema que eventualmente ya, de hecho, los mismos sectores empresariales han manifestado de voluntariamente, eso lo dijeron en las últimas semanas, aumentar los salarios para que las personas puedan recuperar un poco la capacidad del poder adquisitivo que han perdido por la inflación. Vamos a seguir viendo, porque sé que me traiste ahí unas comparaciones de rentabilidades. Sí. Y eso es importante. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Bueno, justo antes de eso, en esta lámina lo que mostramos es lo que hablábamos hace un rato de cómo está distribuido el portafolio de los fondos de pensiones. Al final prácticamente el 80% es público, o sea, es en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central y en el fideicomiso también de Red Vial. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha diversificado un poco el portafolio del fondo de pensiones hacia instrumentos que sean emitidos por empresas privadas y instrumentos también de renta variable, porque la mayoría de instrumentos que se tenían en principio eran solamente de renta fija. Y un poco lo que está buscando el sistema, como tú bien decías hace un rato, es tratar de mejorar el perfil de rentabilidad asumiendo un riesgo acotado. Entonces, por eso se va a títulos también de renta variable. Ya, pocos, pero ya comenzaron a fluir sobre todo títulos. con el tema de los fideicomisos y de la administradora de fondos de inversión. Oh, eso es interesante. Vamos a seguir viendo, señor director, la próxima lámina para que Juan Carlos nos siga orientando. Bueno, el tema del retorno es sumamente importante. Una de las cuestiones que han dicho los administradores de fondos de pensiones con razón es que buena parte de los fondos que se han acumulado, que están actualmente en la cuenta de capitalización individual, son por la rentabilidad que genera los mismos fondos de pensiones. Y hay fondos de pensiones donde prácticamente, por ejemplo, en el caso mío, que me acuerdo el número porque vi en mi estado, prácticamente más del 40% de la rentabilidad del patrimonio que yo tengo acumulado es por rentabilidad que han ganado los fondos de pensiones. En esta primera gráfica que sale del boletín trimestral de la Superintendencia de Pensiones, lo que se muestra es la rentabilidad por los diferentes sistemas y fíjense que la rentabilidad está por encima del 9%. Está por debajo del año pasado, fíjense que el año pasado estaba en torno a 11%, ahora está en 9%, pero esto por el efecto que mencionábamos de que la valoración de los títulos, el efecto precio, al subir las tasas de interés, bajan los precios de ciertos títulos y eso ha impactado en la rentabilidad en estos meses recientes, pero eventualmente va a volver a subir la rentabilidad, porque como tú bien dices, los fondos de pensiones van a invertir en títulos que tienen rentabilidad más alta. Claro, van a ir modificando su cartera. Van a ir modificando su portafolio, exactamente. Sí. Vamos a seguir, señor director. Y hay un tema importante que es esta gráfica que está aquí, que es cómo ha evolucionado históricamente los retornos. Si uno ve los últimos 15 años, cada año ha ganado un 11% de tasa de interés, o sea, un 11% es una tasa de interés bastante alta. Claro. En términos reales, un 6.4%. Y si se fijan en la gráfica, la línea azul es la rentabilidad nominal, la línea como naranja es la rentabilidad real. Y es cierto que en los últimos 4 meses, desde mayo, la rentabilidad real ha sido negativa. Eso pasó también a mediados del 2008, cuando hubo una alta inflación por los precios del petróleo, que subieron la crisis subprime. Exactamente, que subieron hasta 140, 150 dólares. Pero eso es un efecto que va a ser temporal. Eventualmente, en los meses subsiguientes, la rentabilidad va a volver a su nivel de nuevo, en estos últimos 15 años promediado 6.4% de rentabilidad. En términos reales. En términos reales. O sea, eso es por encima de la inflación. Sí. Y como le digo, la rentabilidad es una rentabilidad muy buena. En los cálculos que se hacen actuariales, con una rentabilidad de 5% ya es suficiente. Y la rentabilidad del sistema ha sido por encima del 6%. Algo así como que tú, de manera privada, tú no eres capaz de replicar con los instrumentos que tú puedes acceder, un portafolio que te dé mayor rentabilidad que el que tienen las administradoras de fondos de pensión. Exactamente. De hecho, en la próxima gráfica lo que se ve es cómo se compara la rentabilidad que han obtenido los fondos de pensiones respecto a la rentabilidad que han obtenido tú como persona e ir a un banco y abrir un certificado financiero. Vamos a decirle al señor director que nos ponga esa lámina. Esa lámina yo creo que es muy ilustrativa, que es en esa lámina lo que se muestra es, en los 19 años que hay información desde el 2003, cómo ha evolucionado en la línea roja la rentabilidad de los fondos de pensiones y en la línea azul la rentabilidad de un depósito a plazo que tú vas y abres, un certificado financiero que tú abres en un banco. Un CD bancario. Yo voy a buscarlo y abre un certificado. Fíjate que la línea azul siempre ha estado por debajo de la línea roja.
Ya. O sea, las AFP consistentemente han generado una rentabilidad positiva adicional a lo que tú como persona normal conseguirías en un banco. Yeah. Y esa brecha ha sido significativa. O sea, actualmente ahora la brecha, que es la línea verde, ha bajado un poco por lo que mencionaba antes, que está en torno a 0.86%, pero en promedio en 19 años, las AFP han conseguido una rentabilidad de 4.4 puntos porcentual por encima de lo que tú conseguías en un certificado financiero de un banco. Y ha habido veces que ha sido 5 o 6% por encima. O sea, son diferencias bastante significativas. O sea, que ha habido una ingeniería financiera detrás bastante, digamos, buena para los que tienen la cuenta de capitalización individual. Exactamente, eso es a favor de los afiliados. De hecho, un poco el espíritu original de la ley que se modificó en 2020, a principios del 2020, era que había una comisión, una famosa comisión complementaria, Claro. que lo que hacía era precisamente le daba a la AFP un 25% de ese margen que estamos viendo ahí. Eso se modificó con la ley que se hizo a principios del 2020, un poco para que lo que se le cargue de comisión a los afiliados sea en base a los saldos o los balances promedio que está manejando la AFP, Ya. que es lo que internacionalmente se hace. No se tienen estas comisiones complementarias que había Sí, anteriormente. porque Puede generar cierto efecto perverso también. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con otra lámina, creo que esta es la final ya. Sí, esta es la final, un poco para resumir qué ha pasado concretamente en febrero o marzo, un poco ya lo había adelantado Leimi, pero bueno, la sentencia lo que hace una interpretación un poco controversial, por decirlo de una manera amable, de lo que son los artículos 102, 105, que se refieren a lo que es rentabilidad mínima garantizada para los afiliados. Esos párrafos lo que tratan de hacer es de decir, tú tienes en el sistema ahora mismo 7 AFP, y lo que se hace es que las AFP tienen que reservar unos fondos en una cuenta especial para en el caso de que alguna AFP tenga una rentabilidad 2% por debajo del promedio del sistema, o sea, que no esté haciendo un buen trabajo para sus afiliados, tiene que compensar esa rentabilidad. Y como bien decía Leimi, eso nunca ha pasado. De hecho, en el momento que ocurrió la caída de los balances, en febrero, la rentabilidad era alrededor del 9%, en términos anualizados, en términos de los últimos 12 meses, que era lo que tú decías. Entonces, ¿qué pasó en febrero? Hubo una apreciación mensual inesperada, inusitada del peso, de un 5%, que de hecho el peso se ha apreciado en lo que va de año un 7%. Y bueno, todo el gráfico lo que muestra es la línea azul, es cómo ha ido subiendo en el tiempo el balance promedio que tiene cada afiliado en las AFP. Fíjense que ha subido sostenidamente en el tiempo hasta que llegó este mes de febrero donde bajó un poquito, pero ya se ha recuperado. Fíjense que la línea azul en agosto ya está por encima del nivel que había en enero, febrero y marzo. Y de hecho, ahora tú ves esa bajada que lo que se ve en la línea naranja, roja, es cuánto ha variado mensualmente ese saldo promedio. Y el año pasado, coincidencialmente, hubo 3 meses donde ese saldo promedio aumentó 1.6%, que fueron febrero, agosto y octubre. Y ahí nadie se quejó. Claro. Evidentemente, los afiliados, cuando ha subido significativamente su rentabilidad en el fondo de pensiones, nunca ha habido queja. Yeah. Ahora, un mes donde por un tema cambiario, contable, se redujo el saldo, pues bueno, ha generado toda esta situación que un poco no tiene mucho sentido, como tú decías, pierde un poco el objeto de lo que se busca en un sistema de un fondo de pensión. No, y que todo el mundo, las rentabilidades anualizadas, señores, que uno mire mes a mes, la tasa se compone anualmente. Entonces, eso es para fines de decisiones, lo relevante y lo importante es la tasa de interés anual. Claro. No que un mes yo pierda porque yo puedo durante los otros 11 meses estar en positivo y al final el resultado anualizado es positivo. Por eso digo que me parece casi inaplicable la sentencia desde el punto de vista económico, digo, porque cuando vayan a compensar los 8,000 y tantos millones de pesos, seguro que ya con los demás meses ha más que aumentado la cifra que impone la sentencia. Sí, eso es lo que se ve en la línea azul. La línea azul, después de esa pequeña bajada en febrero, ha subido más de lo que tenía anteriormente. O sea que en principio no tiene mucho sentido esa determinación que se tomó. Pero sí preocupa el precedente. Y yo no soy abogado, yo lo digo como una persona que está en el mundo de la economía y la finanza, y también habla un poco de la necesidad, y esto ya es un consejo desde el punto de vista regulatorio, es importante que a los jueces, no solo del área administrativa, sino los jueces en sentido amplio, a través de la Suprema Corte o lo que sea, se haga algún acuerdo
con el regulador y con profesionales que trabajan en el sistema, un poco para que los jueces sean entrenados en esto, porque los jueces no son, son seres humanos también y requieren de entrenamiento, sobre todo en materias que van a tener que ver de manera recurrente. Yo recuerdo hace ya muchos años, en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, estoy hablando del año 2000, cuando el licenciado Jorge Mera era presidente, que Dios lo tenga en gloria, pues junto con una experta en Derecho Administrativo, pues recomendamos que se le dieran cursos a los magistrados del Tribunal Superior Administrativo. Entonces eso ellos lo agradecieron, recuerdo, porque decían, wow, una materia nueva, y además que sirve sobre todo porque, mira, no solo el Tribunal Superior Administrativo tiene que ver el tema de CIPEN, tiene que ver el tema de procompetencia, tiene que ver el tema del Indotel, de la Superintendencia de Bancos, de todos los reguladores caen por un tema administrativo, caen en ese tribunal. Entonces todo el tema regulatorio, tanto económico, financiero, de servicios públicos, pues es importante que estos magistrados tengan el entrenamiento y la adecuación y los cursos para abogados y especialistas en la materia, para que ellos tengan un conocimiento mucho más amplio del tema, porque de verdad que esta sentencia llama la atención, no solo a un abogado, yo no tengo elementos para analizarlo desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista económico y regulatorio, esto es algo insólito. Sí, no, y como bien decía Leimi en su comentario, creo que el precedente, aparte de la jurisprudencia, pero creo que no darle cabida de participación, como ella bien decía, a una entidad tan especializada como la CIPEN, o sea, no es que los jueces no hayan escuchado los argumentos del regulador, del regulador, o sea, es un precedente que no es positivo, la verdad. Bueno. No es positivo. Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre, brillante, gracias, conocedor, uno de los mejores economistas de su generación. Lo dije yo, no lo dijo él, y tengo elementos de juicio para confirmarlo. A ustedes, gracias por la sintonía, y mañana nos volvemos a encontrar a las 7 cuando comience a caer la noche.